Buenos días. Quiero agradecer profundamente al Congreso, al comité organizador del Congreso Venezolano de Geotecnia 2020, su gentileza en haberme permitido presentar este trabajo que consiste en una propuesta de evaluación preliminar o primaria de suelo antes de aplicar técnicas de mejoramiento o estabilización. También quiero agradecerle a las personas que hoy de manera digital nos acompañan en esta presentación. Como todo en la vida, existen unos principios filosóficos que rigen todo lo que hacemos. En este caso, el principio fundamental del autor es que el secreto de la ingeniería es el estudio profundo de las cosas sencillas. Y con respecto al tema, lo importante en el mejoramiento o estabilización no es adaptar un producto al suelo, sino utilizar el producto adecuado a las características geomecánicas, electroquímicas del material a tratar, mejorar o estabilizar. Las técnicas de mejoramiento aplicadas a los suelos son muy diversas. O sea, existe una gran variedad de métodos y procedimientos para determinar el mejoramiento de los suelos. Sin embargo, no existe una metodología específica que le permita al proyectista determinar si ese procedimiento va a ser efectivo en el tipo de suelos que se trate. El trabajo consiste en darle las herramientas a los proyectistas de analizar de manera primaria o preliminar el material antes de aplicar la técnica. Una vez que este material se clasifica dentro de la categoría de mejoramiento a las cuales puede ser aplicable o el mejoramiento sea efectivo, es cuando se procede a analizarlos desde el punto de vista de las normas. Esto no sustituye ninguna norma, solamente es complementario para que el material, antes de someter a los procedimientos contemplados en las normas, sea evaluado. El primer paso es establecer un esquema general. Para ello, se buscó apoyo en la clasificación unificada de suelo de Casa Grande y con base a ella, modificando algunos parámetros, se dividieron los suelos en tres grandes grupos. Los suelos formados principalmente por partículas gruesas o suelos granulares, los suelos que son una mezcla entre partículas gruesas y partículas finas, y los suelos formados principalmente por partículas finas o suelos cohesivos. En cada una de ellas se establecieron unos límites concordantes de manera aproximada con las normas, de tal manera de saber, de acuerdo a sus características plásticas y granulométricas, de manera inicial en qué grupo están ubicados el suelo que se quiera tratar. La primera división de los suelos formados exclusivamente o principalmente por partículas gruesas o suelos granulares se puede dividir en tres. El primero está relacionado con los suelos cuyo mejoramiento solo se produce por acciones mecánicas de compactación y densificación sin aplicar ningún tipo de estabilizante o aglomerante. El segundo grupo son de aquellos suelos que pueden ser mejorados mediante acciones de compactación o densificación, pero también incluye selección o tamizado de materiales para hacer mezclas más controladas. Y el tercer grupo ya son los suelos de características granulares que se pueden mejorar o estabilizar a través de acciones mecánicas de compactación y densificación y además aplicando estabilizantes no activos o inertes. El término estabilizantes no activos o inertes fue introducido por Witterkomm y Pamuco en 1991 y se refiere a el uso de alquitranes, asfaltos, ligantes asfálticos que pueden provocar cementación en suelos granulares sin que formen parte, sin que haya una modificación química del elemento sobre el cual están cementando.
La segunda clasificación corresponde a los suelos que son formados por una mezcla de partículas gruesas y partículas finas. En él podemos ver 4 divisiones. La primera son, como siempre, los suelos que su mejoramiento, estabilización se hace mediante acciones mecánicas de compactación e identificación. No se usa ningún tipo de aglomerante o estabilizante. El segundo grupo, en los cuales el mejoramiento se combina la acción de densificación con compactación aplicando aglomerantes o estabilizantes de tipo inerte no activo, como las arenas asfalto, que son muy características de ese grupo. El tercer grupo es el mejoramiento o estabilización mediante la acción combinada de compactación o densificación aplicando un estabilizante activo de tipo químico. El estabilizante activo de tipo químico se refiere a aquellos que modifican la química de la mezcla que forman, por ejemplo, la cal y el cemento. El cuarto grupo corresponde a los suelos que pueden ser mejorados por una acción combinada de compactación y densificación y se le aplica estabilizantes activos de tipo electroquímico. Los estabilizantes de tipo electroquímico son aquellos formados por productos químicos que provocan hidrólisis del agua. El tercer grupo corresponde a los suelos formados por partículas finas y suelos cohesivos. Esta división se establece en 2 grandes subdivisiones. Los suelos que pueden ser mejorados o tratados con estabilizantes de tipo químico, entre los cuales tenemos la aplicación de cal, cemento o materiales con características puzolánicas combinadas con cal y cemento, y los suelos que pueden ser mejorados con estabilizantes químicos de tipo electroquímico, que se basa principalmente en la producción de la hidrólisis del agua de las partículas coloidales. En estos casos se distinguen los que reaccionan a la hidrólisis ácida, por ejemplo, el aceite sulfonado, a los que reaccionan con hidrólisis básica, la aplicación de bases como la fosfatasa en el suelo, y los que se le aplica hidrólisis enzimática utilizando estabilizantes como el Permasai 11X. Es importante que en esta división, en el artículo, se introduce el término reacciones reversibles. Toda aplicación de un estabilizante de tipo electroquímico produce un mejoramiento que no es permanente. Si se modifican las condiciones físico-químicas del medio, cambios en el pH, la salinidad o la conductividad eléctrica, esa acción inicial se rompe. Con base a la información anterior y después de una profunda investigación bibliográfica, se pretende diseñar un gráfico que le permita al proyectista hacer una selección preliminar del tipo de mejoramiento que se le debe aplicar a un suelo específico. Entre el material importante sobre este mismo tema es el trabajo de Whittercombe y Pamuco, citados por Fang en 1991, que establece una tabla de clasificación donde se muestran zonas y límites y donde se muestran granulometrías para los cuales existen diferentes tipos de mejoramientos que son aplicables. Esta tabla se va a complementar con el resto de las investigaciones que se van a mostrar a continuación. De manera de tener una visión más clara de la tabla anterior, se han dibujado en forma de límites granulométricos los valores recomendados por Whittercombe y Pamuco en la gráfica que se muestra en la pantalla. Para darle un sentido más normativo, se consultaron las normas Covenin 2000-87, parte 1, carretera, en lo referente a las mezclas para bases y subbases de suelo cemento, suelo cal y suelo asfalto. También se establecieron los límites granulométricos para diseño de mezcla de concreto de agregado máximo 1/4 de pulgada, recomendado por Porrero, Ramos, Graces y Velasco, 2004. Toda la información antes mencionada
se graficó en conjunto y se obtuvo la gráfica mostrada en la lámina que le estoy presentando. Esta mezcla de especificaciones y características de suelo cuyo mejoramiento puede ser aplicable, dio como resultado una tabla de diseño que está justificada con los procedimientos contenidos en el trabajo. Como resultado del análisis, se presenta una tabla que contiene 4 límites granulométricos que a su vez van a formar 5 zonas o 5 bandas o 5 especificaciones donde se ha clasificado los tipos de mejoramiento que son aplicables. La gráfica final de la propuesta indica la formación de 5 zonas por medio de los 4 límites granulométricos. Cada una de estas zonas tiene unas características particulares. La zona 1 son suelos cuya granulometría solo permite la aplicación de mejoramiento usando cales y electroquímicos. En la zona 2, los suelos pueden ser tratados aplicando cal, pueden ser tratados con cemento o aplicando electroquímicos. En la zona 3, los suelos responden bastante bien a la aplicación del cemento. Ya la cal deja de ser un poco efectiva y algunas acciones de electroquímicos, sobre todo los suelos que tienen gran cantidad de material pasante del tamiz 200 y tienen contenido de coloides o materiales menores de 1 micra. En la zona 4 ya presentamos suelos preferentemente granulares, en los cuales simplemente con aplicar técnicas de compactación y densificación se logra su mejoramiento. Sin embargo, en algunos casos se puede combinar con cemento y da mezclas muy resistentes. La zona 5 sí son suelos cuyo mejoramiento, estabilización, solamente se logra con técnicas de compactación y densificación. Es posible que en una granulometría que tengamos atraviese 2 zonas granulométricas. En el libro publicado, Mejoramiento Químico y Electroquímico de Suelo, que es la base fundamental de este trabajo, presentado por el autor, establece algunas reglas como que se toma en cuenta la mayor cantidad de material que hay dentro de un rango granulométrico. Es importante aclarar que entre la zona 3 y la zona 4 hasta el tamiz 200 corresponde a las normas Covenin para suelo cemento y suelo cal. Lo que quiere decir que ahí se existe una buena coincidencia en ese lado de la granulometría. Otro factor que es importante tener en cuenta a la hora de aplicar esta gráfica final de la propuesta es que se requiere realizar el ensayo de granulometría por hidrómetro de tal manera de determinar cuál es el contenido de limo, arcilla y coloides que tiene el suelo. Las curvas de especificaciones granulométricas de normas Covenin y todas las anteriormente presentadas llegan solamente al diámetro del tamiz 200. Sin embargo, cuando se habla de técnicas de electroquímicos, los electroquímicos solamente actúan sobre partículas inferiores a 1 micra. O sea, que el ensayo de granulometría por hidrómetro que permite determinar cuál es el pasante de 1 micra apenas comienza en el rango del rango de acción de los electroquímicos. Por eso es importante que para clasificar, además de la granulometría por tamizado, se haga la granulometría por hidrómetro. Con todo y que existe mucha gente que cuestiona este procedimiento por la ley de Stokes, es lo único que podemos hacer en los laboratorios para tener mayor confiabilidad de los ensayos que realizamos. En los últimos 4 años se ha venido comparando esta gráfica con especificaciones para suelos mejorados o estabilizados de otros países. Y se ha encontrado bastante coincidencia en las granulometrías específicas que son permitidas antes de aplicar las técnicas de mejoramiento. Pero una técnica de mejoramiento que no aplicamos en Venezuela, que sí aplican en otros países, es el uso de sales como el cloruro de
sodio, cloruro de calcio y cloruro de magnesio para el mejoramiento o estabilización de suelo en unas regiones geográficas con unos climas muy específicos y característicos de la parte sur del continente americano. La gráfica de la propuesta permite cierto grado de evolución hacia otras especificaciones. Por ejemplo, en una consulta con un grupo de ingenieros peruanos que me solicitaron cómo se podía adaptar eso a las especificaciones en las cuales ellos tienen una región en la zona alta y seca del Perú, donde aplican técnicas de mejoramiento con cloruro de magnesio, cómo se podría establecer unas especificaciones. En tal sentido, se buscó información de trabajos como Tenous y Vera del 2001, que trabajaron con bichofita, que es el cloruro de magnesio, y se comparó ese trabajo con las especificaciones de la tabla de la propuesta. En la gráfica se puede observar que la zona 4 y una pequeña parte de la zona 5 coinciden con las especificaciones propuestas por los chilenos sobre la granulometría ideal para aplicar la técnica de mejoramiento usando, por ejemplo, cloruro de magnesio. Igualmente se compararon las especificaciones chilenas del uso de cloruro de magnesio y de otros estabilizantes en forma de sales y se graficaron como se muestra en la lámina que se está presentando. De igual manera, hay coincidencia entre la zona 4 y una pequeña parte de la zona 5, en la cual las granulometrías correspondientes a esa zona tienen la característica para ser aplicadas técnicas de mejoramiento con sales como cloruro de magnesio, cloruro de calcio o cloruro de sodio. El resultado de la consulta hacia los ingenieros peruanos fue la gráfica que se muestra en la lámina. Se les envió una especificación con la zona 4 como una zona en la cual las granulometrías comprendidas en esta zona y un poco desplazadas hacia la zona 5 son ideales para aplicar la técnica de mejoramiento usando cloruro de magnesio. Así, y de otras consultas que se han venido realizando a través de los últimos 4 años, se ha podido validar la tabla en cuestión. Para finalizar, es importante aclarar lo siguiente. Una vez que el profesional o proyectista haya determinado de manera preliminar, con base a su granulometría, la técnica de mejoramiento para la cual el material es recomendado, se debe proceder en una segunda etapa a seleccionar el químico o electroquímico más conveniente. En este caso se debe conocer o se deben conocer las propiedades como tipo de mineral de arcilla, por medio del ensayo azul de metileno, contenido de coloides, granulometría por hidrómetro, pH y superficie específica, entre otras propiedades. La calidad final del procedimiento va a depender de la técnica empleada según las especificaciones vigentes para cada país. En el caso de Venezuela, las normas Covenin para suelo cemento o suelo cal. El uso de electroquímico es la parte más compleja de estos tipos de tratamiento, ya que los electroquímicos actúan sobre las partículas coloidales menores de 1 micra y normalmente ningún ensayo utilizado en mecánica de suelo o pavimento alcanza a estudiar los diámetros inferiores a 1 micra, 0,01 milímetros. Por otro lado, las reacciones que forman a través de la hidrólisis del agua en la compleja doble capa difusa que forman las partículas coloidales hace que los procedimientos utilizando electroquímicos son muy difíciles de predecir y muy difíciles de aplicar, porque dependen de la composición química de la arcilla y de otras propiedades que están bastante alejadas de los tipos de resultados que obtenemos en la mayoría de los laboratorios de mecánica de suelo o materiales en el país.
Y otro factor importante es que se producen reacciones químicas reversibles, no permanentes o puzolánicas, como es si se producen cuando se aplica cal o cemento. Quisiera agradecer nuevamente al comité organizador del Congreso Venezolano de Geotecnia 2020 por su gentileza al permitirme presentar este trabajo de investigación. También agradezco a todos ustedes los que están escuchando este audio y esta presentación. Es un honor estar con ustedes. Quedo a sus gratas órdenes a través de mi correo para cualquier consulta posterior y los invito a leer el trabajo escrito que aparece en la memoria del Congreso y gentilmente yo contestaré las preguntas que vengan al caso, no importa el tiempo que haya transcurrido después de esta presentación. Muchas gracias y le agradezco nuevamente su atención.